Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría. El secreto del manantial del cielo para cada uno de vosotros. Es muy importante escudriñar, investigar. De todos los libros está para sacar un resumen, hacer muchas cosas. Vamos con el capítulo 3 del libro de Maxwell Maltz. Capítulo 3. La imaginación. La primera llave de su mecanismo del éxito. La imaginación desempeña en nuestras vidas un papel mucho más importante de lo que podemos imaginar. He visto de ellos demostrado muchas veces que en mi práctica. Un ejemplo especialmente memorable respecto a este hecho se refiere a cierto paciente que fue literalmente forzado por su familia a acudir a mi consultorio. Era un hombre soltero de unos 40 años de edad que se dedicaba a un trabajo de rutina durante el día y quedábase siempre en casa cuando había terminado su jornada y nunca iba a ninguna parte y jamás hacía nada. Había desempeñado trabajos similares y nunca pareció capaz de permanecer en ninguno de ellos durante demasiado tiempo. Su problema consistía en que tenía la nariz y las orejas algo más largas de lo normal. Se consideraba feo y de aspecto cómico. Se imaginaba que las gentes con las que había tenido que tratar durante el día se reían y hablaran acerca de él a sus espaldas. Debido a lo extraño que era, sus susceptibilidades se desarrollaron en tal forma que realmente temía meterse en el mundo de los negocios y andar entre la gente. Apenas si se sentía a salvo, inclusive en su propia casa. El pobre se imaginaba también que incluso su familia se avergonzaba de él a causa de su aspecto peculiar, distinto al de todo el mundo. En realidad sus defectos faciales no eran demasiado graves. Su nariz era del clásico tipo romano y sus orejas, aunque algo largas, no atraían la atención en mucho mayor grado que las de millares de otros sujetos que las poseían similares. Desesperada, su familia me lo envió con el objeto de que viera yo si se podía ayudar en algo. Observé que no necesitaba el auxilio de la cirugía, solo hacerle comprender que su imaginación le había llegado a producir tal desconsuelo con respecto a su propia autoimagen que le imbuía a perder de vista la propia verdad. No era realmente feo. La gente no le consideraba extraño y no se reían de él a causa de su apariencia. Solamente su imaginación era responsable de la desgracia que padecía. Su imaginación le había hecho exaltar al mecanismo automático, negativo y de fracaso, el cual operaba a todo vapor, produciéndole un sentimiento de desdicha extrema. Por suerte, luego de algunas sesiones mantenidas con él y mediante la ayuda de su familia, fue posible hacerle comprender gradualmente que la fuerza de su propia imaginación era la responsable de su lamentable estado espiritual. Y entonces logró formarse una autoimagen más adecuada con la verdad, acabando por ganar la confianza que necesitaba para aplicar la imaginación creadora en vez de la imaginación destructiva. La imaginación creadora no es algo que se haya solamente reservado a los poetas, filósofos y los inventores. Esta tiene que ver en cada uno de nuestros actos. La imaginación forja el cuadro meta sobre el cual funciona nuestro mecanismo automático. Actuamos o fracasamos al actuar no a causa de la voluntad, como se cree comúnmente, sino debido a la imaginación. El ser humano actúa, siente y se desenvuelve siempre de acuerdo con lo que él imagina ser verdad acerca de sí mismo y del medio ambiente que le rodea. Esta es la ley básica del pensamiento. Este es el modo de que estamos hechos. Cuando vemos esta ley mental gráfica y dramáticamente representada por un sujeto sometido a estado hipnótico, nos inclinamos a creer que hay en ello funcionando algo supranormal de oculto carácter. En realidad, lo que presenciamos es el proceso de funcionamiento normal del cerebro humano y del sistema nervioso. Por ejemplo, si a un sujeto sometido a estado hipnótico se le dice que se halla en el Polo Norte, no solamente tiritará de frío, sino que también su cuerpo reaccionará precisamente como si tuviera frío e incluso le saldrán sabañones.
El mismo fenómeno ha sido demostrado con estudiantes de facultad que se hallaban en estado consciente al rogarles que se imaginasen que tenían una mano metida en agua helada. La lectura del termómetro muestra que desciende la temperatura de la mano tratada. Dígase a un sujeto sometido a estado de hipnosis que su dedo es un atizador, que se halla al rojo vivo, y él no solamente contraerá el rostro al tocárselo, sino que también sus sistemas cardiovascular y linfático reaccionarán precisamente como si el dedo en cuestión fuera en realidad un atizador al rojo vivo. Y el contacto con el mismo le producirá una inflamación y quizás hasta una ampolla en la piel. Cuando los estudiantes de una facultad, completamente despiertos, se les ha dicho que se imaginasen que tenían un punto ardiendo en sus frentes, las lecturas del termómetro han demostrado un aumento real de la temperatura de la piel. El sistema nervioso no se señala jamás la diferencia existente entre una experiencia imaginada o una experiencia real. En uno u otro caso reacciona automáticamente a la información que se le ha suministrado desde el prosencéfalo. Su sistema nervioso reacciona apropiadamente con respecto a lo que usted piensa o imagina ser verdad. El secreto de la fuerza hipnótica. El doctor Theodore Xenophon Barber ha llevado a cabo una extensa investigación acerca de los fenómenos de la hipnosis. Lo mismo cuando estuvo asociado al Departamento de Psicología de la Universidad Americana de Washington, D.C., que después de haberse unido al Laboratorio de Relaciones Sociales de la Harvard. En un escrito reciente, publicado en la revista Science Digest, manifiesta lo que sigue. Hallamos que los sujetos sometidos a estados hipnóticos son capaces de hacer cosas sorprendentes solo cuando están convencidos de que las palabras del hipnotizador son verdaderas. Cuando el hipnotizador ha llevado al sujeto hasta el punto de convencerle que las manifestaciones que le expone son absolutamente ciertas. El sujeto, entonces, comienza a comportarse de una manera distinta porque piensa y cree de diferente modo. Los fenómenos de la hipnosis han parecido constantemente misteriosos porque también siempre han sido difícil comprender cómo creer en lo que puede producir una conducta tan extraña. Parece como si en estos fenómenos hubiera algo más, algo impenetrable, alguna extraña fuerza que operarse de manera oculta. No obstante, la verdad llana consiste en que cuando se llega a convencer al sujeto que está muerto, éste se conduce como si realmente lo estuviera. Y cuando se logra convencer que es insensible al dolor, puede soportar las intervenciones quirúrgicas sin necesidad de que se le suministre anestesia. Por consiguiente, no existe ninguna fuerza o potencia misteriosa con respecto a la hipnosis. Could you be hypnotized? Science Digest, January 1958. Una pequeña reflexión nos mostrará por qué resultan tan excelentes para nosotros que sintamos y actuemos de acuerdo con lo que creemos o imaginamos ser verdad. La verdad determina el acto y la conducta. El cerebro y el sistema nervioso humanos hállanse formados de tal manera que ambos pueden reaccionar automática y adecuadamente a los problemas y a los cambios que se producen en el ambiente que les rodean. Por ejemplo, un hombre no necesita detenerse a pensar que para salvar su existencia tendría que echarse a correr, en el caso que se encuentre con un enorme y furioso oso en la senda solitaria. Tampoco necesita decidir que debe sentir miedo. La reacción del miedo se produce entonces automática y apropiadamente. Primero, esta le suscita el deseo de la huida. El miedo entonces dispara sus mecanismos corpóreos, ayudándole a elastilizar sus músculos de tal manera que pueda correr más deprisa que en cualquier otro momento anterior de su vida. Los latidos de su corazón se aceleran. La adrenalina, un poderoso estimulante de los músculos, se vierte en su corriente sanguínea. Todas las funciones del cuerpo que no son necesarias para correr detiénense instantáneamente. El estómago cesa de funcionar y toda la sangre disponible es enviada a los músculos. La respiración se hace mucho más rápida y los suministros de oxígeno que envía a los músculos se multiplican prodigiosamente. Todo ello, naturalmente, no es nada nuevo. La mayoría de nosotros ya lo habíamos aprendido en la escuela secundaria. Lo que no nos ha sido tan fácil de comprender, sin embargo, es que el cerebro y el sistema nervioso que reaccionan automáticamente al ambiente son el mismo cerebro y sistema nervioso que nos dicen cuál es el ambiente. Las reacciones del hombre que se encuentra con un oso en la senda solitaria
se cree comúnmente que se deben a la emoción más que a las ideas. Sin embargo, esta reacción es producida por una idea, la información recibida del mundo exterior y que calcula y es elaborado por el cerebro, que abre el conmutador de las llamas, reacciones emotivas. De tal modo que es básicamente la idea o la creencia la que constituyen el verdadero agente causativo, más bien que la emoción, la cual se convierte en resultado. En pocas palabras, el hombre en el sendero reacciona hacia lo que él piensa, cree o imagina que es el ambiente. Los mensajes que nos envían el ambiente consisten en los impulsos nerviosos procedentes de los diversos órganos sensoriales. Estos impulsos nerviosos son descifrados, interpretados y sometidos a evaluación en el mismo cerebro, el cual nos los hace conocer en la forma de imágenes mentales o de ideas. En la conclusión o en el análisis final reaccionamos precisamente a estas imágenes. Actuamos y sentimos en concordancia, no a cómo son las cosas en realidad, sino de acuerdo con la imagen que de ellas nos hemos forjado. Usted tiene ciertas imágenes mentales con respecto a usted mismo, su mundo y la gente que la rodea, y usted se comporta como si estas imágenes constituyeran la verdad auténtica, la realidad, en grado mucho mayor que los objetos representados por las mismas. Supongamos, por ejemplo, que el hombre que iba caminando por la senda no se hubiese encontrado con el verdadero oso, sino con un actor de cine disfrazado con la piel de uno de sus animales. Si el sujeto piensa e imagina entonces que el actor es un oso, sus reacciones nerviosas y emocionales hubieran sido exactamente las mismas. O supongamos que se encuentran con un enorme perro velludo al cual su espantada imaginación confunde con un verdadero oso. Otra vez, pues le veremos reaccionar automáticamente hacia lo que él cree que ser verdad con respecto hacia sí mismo y hacia su ambiente. Síguese pues todo ello, que si nuestras imágenes mentales e ideas concernientes a nosotros mismos se hallan deformadas o se muestran irreales, entonces nuestras reacciones con respecto al ambiente serán igualmente inadecuadas. ¿Por qué no imaginamos que somos personalidades de éxito? El conocimiento de nuestras acciones, sentimientos y conducta constituyen el resultado de nuestras autoimágenes y creencias. Nos proporciona la palanca que la psicología ha necesitado siempre para poder efectuar las transformaciones necesarias de la personalidad. Ello, pues, abre una nueva puerta psicológica para obtener nuevas y mayores capacidades, éxito y felicidad. Los cuadros mentales nos ofrecen una nueva oportunidad para practicar nuevas tendencias y actitudes que nos serían imposible intentarlas llevar a cabo de cualquier otra manera. Ello es factible porque, tornando a repetirlo, el sistema nervioso no puede manifestar la diferencia que existe entre una experiencia real y otra vividamente imaginada. Si nos figuramos a nosotros mismos actuando de manera determinada, ello será casi similar a desenvolvernos así en la realidad auténtica. La práctica mental ayuda a hacerlo todo más fácilmente y con mayor perfección. En un experimento controlado, el psicólogo R.A. Bandel comprobó que la práctica mental de hacer como si se disparase a un blanco, desde el sitio en que el sujeto se puso frente a este durante un determinado lapso cada día imaginando disparar sobre él mismo, mejoró considerablemente la puntería del individuo sujeto a la experimentación. Ello es, se la perfeccionó en un grado idéntico al que hubiese alcanzado o habiéndole hecho en la realidad. Research Quarterly informa de un experimento acerca de los efectos de la práctica mental con respecto al perfeccionamiento en la habilidad de meter un balón en la cesta de básquetbol y mediante tiros libres. Un grupo de estudiantes practicó el tiro en la realidad diariamente durante 20 días seguidos y al final de este periodo se hizo el recuerdo promedio de tantos conseguidores en la primera y última fecha de la prueba. Se hizo también en el primero y el último día. El recuento de un segundo grupo, el cual no fue sometido a ningún género de prácticas entre una y otra fecha. A los miembros del tercer grupo se los sometió igualmente al recuerdo promedio de tantos durante el primer día. Luego se les hizo pasar 20 minutos diariamente imaginando que lanzaban el balón a la cesta. Cuando perdían un tanto, debían imaginarse la corrección necesaria con objeto de afinar la puntería. El primer grupo, que practicó realmente durante 20 minutos cada día, mejoró su promedio de tanto en 24%. El segundo grupo, que no tuvo ningún género de prácticas, no mostró mejoramiento alguno.
El tercer grupo que practicó con la imaginación mejoró un promedio de tantos en un 23%. ¿Cómo con la práctica de la imaginación se logró ganar un campeonato de ajedrez? En el número de abril correspondiente al año de 1955, apareció en la revista Reader's Digest un artículo procedente de la publicación de Rotarian, el cual se titulaba «Ey, ajedrez lo llamaban en juego», y debía a la pluma de Joseph Phillips. En este artículo nos cuenta Phillips que el gran campeón Capablanca se mostraba superior a todos sus competidores, que los expertos llegaron a creer que jamás podría ser vencido en ningún encuentro del mencionado juego. No obstante, Alekhine, del cual se había creído que no llegaría a constituir una amenaza seria para el gran Capablanca, el campeón mundial fue vencido con todas las de la ley, cosa que sería comparable a que el finalista de los guantes de oro derrotara al campeón del mundo de los pesos pesados. Nos cuenta Phillips que Alekhine se había entrenado para el match en forma muy parecida a la del boxeador que ha de contender en un combate de boxeo. Se retiró al campo, dejó de fumar y de beber y se dedicó a hacer ejercicios gimnásticos. Durante 3 meses jugó al ajedrez solo con la imaginación, preparándose para el momento en que debería enfrentarse con el campeón. Los cuadros mentales pueden ayudarle a vender más mercancías. En su libro Cómo ganar $25,000 anualmente por medio de las ventas, Charles B. Rudd cuenta cómo un grupo de vendedores de Detroit ensayó una nueva idea de aumentar sus ventas en un 100%. Otro grupo de Nueva York aumentó sus ventas en un 150%. Y vendedores individuales, al poner en práctica la misma idea, lograron aumentar sus ventas en un 400%. Charles B. Rudd, How to Make 25 a Year Selling, Englewood Cliffs, New Jersey, Prestige Hall Inc. ¿Y cuál fue esta varita mágica que hizo mejorar en tal grado a todos estos vendedores? Es algo a lo que se le da el nombre de actuación, y usted debería conocer algunas cosas con respecto a ello, debido a que si trata de conocer el asunto, ello le podrá ayudar a duplicar sus ventas. ¿Qué cosa es la actuación o hacer el papel? Bien, el asunto consiste simplemente en que usted se imagine a sí mismo en diversas situaciones de hacer ventas, enseguida, resolvérselas mentalmente hasta que usted logre saber lo que debe decir y lo que debe hacer cualquiera que sea la situación que se le presente en la vida real. Es algo así como lo que se ha dado en denominar en la jerga futbolística prácticas del cráneo. La razón por la que se llegó a conseguir tal perfeccionamiento en el proceso de las ventas fue debida a que éste constituye un mero conjunto de diversas circunstancias. El vendedor se encuentra en proceso de creación en el momento en que se halla hablando con un cliente. Dice algo o hace una pregunta o expone una objeción. Si usted sabe siempre lo que el cliente va a decir o contestar, o cómo va a presentárselo su objeción, usted podrá venderlo. El actor vendedor, cuando se halla solas en la noche, tendrá que crear estas situaciones de venta. Imaginará los proyectos trazando el mayor número de curvas sobre los mismos. Luego extraerá de todo ello la mejor contestación posible que debe manifestar con respecto a todos los problemas que se le presenten. No importa la situación en que se encuentre, usted debe prepararse de antemano para ella, imaginándose que se encuentra ante su proyecto y que éste le presenta objeciones y problemas y que usted los trata con toda la propiedad. Use los cuadros mentales para conseguir mejor empleo. El difunto William Moulton, célebre psicólogo, recomendaba lo que él llamaba la práctica de ensayo a los hombres y a las mujeres que acudían a él en busca de ayuda para progresar en sus empleos. Si había en perspectiva en un interview como, por ejemplo, tener que contestar a diversas preguntas para conseguir un empleo, solía aconsejar lo siguiente: prepárese para el interview por adelantado. Hágase mentalmente las diversas preguntas que crea que ha de presentársela. Piense en las respuestas que usted quiera contestar. Enseguida ensaya la entrevista en su mente. Incluso si no le llegan a proponer ninguna de las preguntas que usted ha ensayado, la práctica del ensayo obrará no obstante maravillosamente,
Por lo menos le dará confianza, incluso aunque la vida real no le va a presentar versos que tenga que recitar como en una comedia. La práctica de los ensayos le ayudará a aumentar su confianza o a reaccionar espontáneamente ante cualquier situación con que se encuentre debido a que usted ha practicado la reacción espontánea. No sea un actor que se contente en poca cosa, le diría el Dr. Marston al explicarle que usted está desempeñando constantemente un papel en la vida. ¿Por qué entonces no seleccionar el mejor papel, el más conveniente, el papel de la persona que alcanza la felicidad y el éxito, y disponerse a ensayarlo de inmediato? En la revista Your Life, decía el Dr. Marston, con frecuencia no es posible dar el siguiente paso en la carrera propia sin haber obtenido previamente alguna experiencia del trabajo que tenemos que desempeñar. La charlatanería y la simulación podrán abrir la puerta de un empleo de que no se sabe nada, pero de 9 de cada 10 casos no se podrá mantener este. Ello es cuando la inexperiencia y el desconocimiento en la ejecución del mismo lleguen a manifestarse evidentemente. Existe un solo medio que yo conozca para poder proyectar el conocimiento práctico más allá del empleo que se desempeña actualmente, y ese consiste solo en el ensayo planeado. Un concertista de piano practica con su cabeza. El mundialmente famoso concertista de piano Arthur Schnabel solamente tomó lecciones durante un periodo de 7 años. No le gustaba practicar y raramente practicaba por un lapso mayor que el corresponde a pasar los dedos por el teclado 1 o 2 veces. Cuando se le interrogó acerca del poco tiempo que dedicaba a la práctica, en comparación con el que se tomaban otros concertistas, contestó con rotundidad: yo practico con mi cabeza. C. Jacob, reconocida autoridad holandesa en la enseñanza del estudio del piano, recomienda que todos los pianos deben practicar con la cabeza. Una nueva composición, manifiesta el célebre maestro, debe ejecutarse mentalmente por primera vez. Se debe memorizar y ejecutar en la mente antes de poner los dedos sobre el teclado. La práctica imaginativa puede rebajar su golf score. La revista Time informaba que cuando Ben Hogan se hallaba compitiendo en un torneo, ensayaba mentalmente cada uno de los tiros, instantes antes de ejecutarlos. Lanzaba el tiro perfectamente con su imaginación. Sentía el golpe que le daba a la pelota lo mismo que si se lo hubiese dado en la realidad. Se sentía ejecutando el tiro a la perfección y luego iba hacia la bola confiando en que llamaba la memoria muscular para lanzar en tiro precisamente como se lo había imaginado. Alex Morrison, quizás el más célebre maestro del golf de todo el mundo, ha elaborado en efecto un sistema de prácticas mentales. Este le capacita a usted para mejorar su promedio de tantos, y mientras se haya sentado cómodamente en un sillón, usted practica en su mente lo que él denomina las 7 llaves de Morrison. La parte mental que corresponde al deporte del golf representa el 90% del juego, dice, la intervención física el 8% y el 2% corresponde al aspecto mecánico del mismo. En su libro Better Golf Without Practice, New York, Simon & Schuster, Morrison nos cuenta cómo enseñó a Liu Lech a romper el 90% del primer tiempo sin haberse ejercitado en la práctica real. Morrison sentaba a Lear en el sillón de su sala y le hacía descansar mientras le demostraba el balanceo correcto y le hacía una breve lectura de las llaves de Morrison. Lear fue instruida para que no se entretuviera en la práctica real en las pistas y en lugar de ello pasar 5 minutos diarios sentado cómodamente en un sillón e imaginándose a sí mismo atendiendo a las recomendaciones concernientes a las mencionadas llaves. Morrison prosigue diciéndonos cómo algunos días más tarde, sin preparación física alguna, Lear reunió a sus 4 compañeros de costumbre y los sorprendió disparando 9 hoyos de cada par, o sea 36. Lo fundamental del sistema de Morrison consiste en que si se posee un claro cuadro mental de la cosa correcta que se quiere hacer, se podrá ejecutar esta con toda facilidad y éxito. Con este método, Morrison capacitó a Paul Widerman y a otras muchas celebridades al conseguir el 10 a 12 golpes afortunados entre los totales.
Johnny Bula, el célebre jugador profesional de golf, hace algunos años escribió un artículo en el que manifestaba que tener una clara imagen mental del lugar al que se quisiera enviar la pelota y de lo que se intentara hacer con ella era mucho más importante que la forma en que el jugador se mantuviese en el juego. Así se las arreglaba él para dirigir un buen golf. La teoría de Bula consistía en que su una se figuraba al resultado final, veía ir la pelota donde se quería que fuese y tenía la absoluta confianza de saber que esta iba a ser precisamente lo que uno quisiera. Intervendría el subconsciente dirigiendo los músculos con toda corrección. Si la manera de agarrar el palo no era correcta y la posición no correspondía a las mejores formas, el subconsciente haría lo necesario para obligar a los músculos a que hiciesen lo que fuere menester para compensar los errores ingerentes en la posición que se adoptase. El verdadero secreto de las representaciones mentales. Los hombres y las mujeres de éxito, ya desde el principio de los tiempos, han empleado representaciones mentales y prácticas de ensayos para alcanzar felizmente cuanto se proponían. Napoleón, por ejemplo, hacía prácticas de soldado mentalmente. Muchos años antes de haber concurrido al campo de batalla, Webb y Morgan, en el libro Haga de su vida todo lo que pueda, nos dicen que las notas que Napoleón tomó de sus lecturas durante todos esos años de estudio llenaron, al imprimirse, 400 páginas. Imaginábase cómodamente y levantó varios mapas de la isla de Córcega, en los que mostraba en dónde habría de colocar las diversas defensas, haciendo además todos los cálculos con matemática precisión. Conrad Hilton, imagínase, es operando un hotel mucho antes de que hubiera comprado el primero de los posteriormente que fueran propietario. Cuando era niño solía jugar a dirigir un hotel. Henry Kaiser ha dicho que cada uno de los negocios que logró establecerse lo representó con su imaginación antes de que el mismo apareciera en realidad. No debe, pues, asombrarnos que el arte de la representación mental haya sido asociado con la magia en algunas de las antiguas épocas. No obstante, la nueva ciencia de la cibernética nos hace posible percibir el por qué las representaciones mentales producen tan asombrosos resultados y nos muestra que estos resultados no se deben a la magia, sino al funcionamiento natural y normal de nuestras mentes y cerebros. La cibernética considera el cerebro, el sistema nervioso y el sistema muscular humanos como un mecanismo sumamente complicado, como una máquina que automáticamente persigue fines determinados y dirige su rumbo a un blanco o una meta mediante el empleo del feedback de los datos y de la información almacenada con la ayuda del cual, y cuando le es necesario, corrige su curso automáticamente. Como previamente hemos dejado establecido, este nuevo concepto no significa que el ser humano sea una máquina, sino que el cerebro y el cuerpo físicos de la persona funcionan como una máquina con la que el individuo opera. Este mecanismo de creación automática que existe dentro del ser humano funciona de una sola manera. Debe disponer de un blanco al que disparar. Como dice Alex Morrison, el individuo debe ver en su propia mente lo que se propone hacer antes de llevarlo a ejecución a la realidad. Cuando la persona ve con claridad en su mente lo que se propone, el mecanismo del éxito de características creadoras que hay dentro de la misma toma para sí la tarea y la ejecuta mucho mejor que lo que el propio individuo pudiera hacerla mediante la simple fuerza de voluntad o el esfuerzo consciente. En vez de esforzarse conscientemente de ejecutar la tarea propuesta con voluntad de hierro y sin cesar de preocuparse y presentarse a sí mismo las cosas que parecen ir mal, el individuo debe hacer todo lo posible por aligerar su tensión, cesando de tratar de hacer la mencionada cosa por su propio esfuerzo y presión voluntariosa y representándose a sí mismo el blanco el cual quiere dar, para dejar entonces al mecanismo creador del éxito que ejecute libremente la mencionada tarea propuesta. Y de este modo, la representación mental del resultado de fin que desea obligará al individuo interesado en perseguir el objetivo propuesto a esforzárselo, a emplear el pensamiento positivo. El sujeto, consecuentemente, no quedará aliviado de esfuerzo y de trabajo,
pero empleará estos en proseguir hacia la meta propuesta sin dedicarse a un vano conflicto mental en cual suele producirse cuando se quiere y se trata de hacer algo determinado, en tanto se representa en su imaginación una cosa distinta. Trate de hallar lo mejor de su personalidad. Este mismo mecanismo creador que existe dentro de usted puede ayudarle a obtener la mejor individualidad posible si llega a forjarse en un cuadro mental de lo que desea y se logra ver a sí mismo desempeñando este nuevo papel. Esta es una condición esencial para la transformación de la personalidad, sea cual sea el método terapéutico que se emplee para la consecución del mencionado fin. De una u otra manera, la persona, antes de poder cambiar su manera de ser, debe verse a sí misma desempeñando el nuevo papel de la nueva personalidad que trata de adquirir. Edward McGoldrick aplica esta técnica para ayudar a los alcohólicos a pasar la puente de la vieja a la nueva personalidad. Diariamente, hace que sus alumnos cierren los ojos, relajen el cuerpo todo lo que sea posible y se creen en el film mental de la persona que les gustaría ser. En esta película mental se observan a sí mismos como individuos sobrios y responsables. Se ven, además, como personas que gozan de la vida sin necesidad de ingerir alcohol. Esta no es la única técnica empleada por McGoldrick. Creo que constituye uno de los métodos básicos que se aplican en Bridge House, la casa del puente, la cual alcanza la cifra más alta de curaciones de alcohólicos, más que ninguna otra institución de este carácter en todo el país. Yo mismo he presenciado verdaderos milagros respecto a la transformación de la personalidad en el momento en que el individuo cambia su propia autoimagen. No obstante, por hoy solo estamos comenzando a vislumbrar la potencia creadora que surge de la imaginación humana, y particularmente de las imágenes que nos hacemos de nosotros mismos. Consideremos solamente lo que, de manera tácita, se haya implicado en la siguiente noticia de la Associated Press que apareció publicada hace un par de años. Imagínese cómo sujeto de mente sana. San Francisco. Algunos pacientes mentales pueden mejorar su salud en alto grado y quizás abreviar su estancia en los hospitales si logran imaginarse a sí mismos como personas mentalmente sanas, informan los psicólogos de la Administración de los Veteranos de Los Ángeles. El doctor Harry M. Grayson y el doctor Leonardo V. Ollinger comunicaron a la Asociación Americana de Psicología que han experimentado esterilidad con 45 hombres hospitalizados como neuropsicópatas. Los pacientes fueron invitados a responder, en primer lugar, a los tests habituales. Enseguida se les rogó que pasasen la prueba por segunda vez y que la contestaran a las preguntas como si fueran personas típicas bien adaptadas del exterior. 3/4 partes de ellos mejoraron sus respectivos comportamientos ante los tests. Y algunos de los cambios que se operaron en ciertos sujetos, siempre en relación con el mejoramiento de los mismos, resultaron verdaderamente impresionantes, comunicaron los psicólogos. Para los que los mencionados pacientes pudieron responder a las preguntas que se les propusieron, como si fueran personas típicas bien adaptadas del exterior, tuvieron que imaginarse cómo deberían comportarse. Las personas bien adaptadas tuvieron que figurarse a sí mismos en el desempeño del papel de una persona bien adaptada. Ello, pues, fue lo suficiente para hacerlos comportarse como y sentirse como personas bien adaptadas. Por todo ello, pues, podemos comenzar a ver lo que el difunto Dr. Albert Edward Wigan llamó a la imagen mental que nos hacemos de nosotros mismos, la potencia más decisiva que poseemos dentro de nuestro ser. Conozca la verdad acerca de sí mismo. El objeto de la psicología de la autoimagen no consiste en crear un yo ficticio que sea omnipotente, arrogante, egoísta y que concentre en sí la suma de la importancia. Una imagen como esta sería tan inadecuada e irrealista como la imagen antitética, o sea, la que concentra en sí todos los débiles sentimientos de la inferioridad. El objetivo que perseguimos consiste en hallar el ser real y aproximar nuestras imágenes mentales a los objetos que representan verdaderamente. No obstante, es criterio común entre los psicólogos el concepto de que la mayor parte de nosotros solemos menospreciarnos. Nos cambiamos por poco y nos vendemos por menos aún. En efecto, no existen los complejos de la superioridad. Los individuos que creen poseer alguno de estos padecen realmente de diversos sentimientos de inferioridad. El superser
de los mismos constituye una mera ficción, una especie de concha con la cual tratan de ocultar de los otros sujetos circundantes sus profundos sentimientos de inseguridad e inferioridad. ¿Cómo podríamos conocer la verdad acerca de nosotros mismos? ¿Cómo podríamos hacer una evaluación verdadera de nuestro propio ser? Me parece que en esta circunstancia la psicología tiene que volverse hacia la religión. Las escrituras nos dicen que Dios creó al hombre, un poco inferior a los ángeles, y le dio la facultad de dominar a los otros seres. Y por último, ¿qué Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza? Si creemos realmente en el Creador omnisciente, todopoderoso y amante de todos los seres y cosas, estaremos en situación de deducir algunas conclusiones lógicas acerca de quién creó el hombre. En primer lugar, deduciremos que el Creador omnisciente y todopoderoso no iba a crear productos inferiores, del mismo modo que a un maestro de la pintura tampoco va a ponerse a producir lienzos sin valor artístico. Así pues, el Creador no iría a dar forma a su producto deliberadamente para que éste no pudiese cumplir su cometido, del mismo modo que un fabricante no va a producir, en forma deliberada, un mecanismo mal construido dentro de su automóvil. Los fundamentalistas nos dicen que el propósito principal del hombre y la razón de su vida consiste en glorificar a Dios, y los humanistas nos afirman que la finalidad esencial del mismo no es otra que de la expresarse en todos sus aspectos. No obstante, si tomamos en consideración la premisa de que Dios es un creador amante y observa el mismo interés hacia los seres por él creados que el Padre terrenal guarda con respeto a sus hijos, entonces me parece a mí que los fundamentalistas y los humanistas dicen la misma cosa. ¿Qué lo podría producir mayor placer, gloria y orgullo a un padre que ver a su hijo hacer el bien, obtener éxito y desplegar en su totalidad los talentos y habilidades que posee? ¿Se ha sentado usted alguna vez junto al padre de un astro futbolístico en el lapso de un partido? Jesús manifiesta la misma idea cuando nos decía que no deberíamos ocultar nuestra propia luz, sino dejarla brillar, y así glorificaríamos a nuestro Padre. No puedo creer que den gloria a Dios aquellos de sus hijos que andan por el mundo exultando las peores expresiones y juramentos, manifestándose como miserables y temerosos de levantar sus cabezas y de ser alguien. Como manifestó el doctor Leslie Waterhead, si guardamos en nuestras mentes una representación de nosotros mismos como seres acosados por el miedo y nulidades derrotadas, debemos expulsar esos cuadros mentales y proteger nuestras cabezas de sus malas influencias. Son cuadros falsos y la falsedad debemos expulsarla de nuestras mentes. Dios nos ve como a hombres y a mujeres con quienes y a través de quienes puede hacer una labor inmensa. Nos ve como a seres sensatos, confiados y alegres. No nos contempla como a víctimas patéticas de la vida, sino como a maestros del arte de vivir, como a seres que no buscamos la compasión de los otros, sino como a individuos que impartimos ayuda a los demás, y por lo tanto como a sujetos que cada vez pensamos menos en nosotros mismos, y que no somos introspectivos, sino que los interesamos por todo lo existente. Nos manifestamos amorosos, sonrientes y poseídos del deseo de vivir, o el deseo de servir. Mirémonos dentro de nosotros a nuestros seres reales, los cuales emprenden su propio positivo desarrollo en el momento en que nos ponemos a creer en sus experiencias. Debemos reconocer la posibilidad de cambiar el ser que somos ahora y de creer en el proceso del ser en que vamos a convertirnos. Esa vieja sensación y no menos antigua idea del fracaso y de que no hay nada que valga la pena entorpece nuestro desarrollo y debemos rehuirlas inmediatamente. Ello es falso y no debemos creer en nada que constituya una falsedad. Leslie D. Waterhead, Prescription of Anxiety, New York, Ambington Press. Ejercicio práctico. Mantenga una representación de sí mismo en los ojos de su mente durante mucho tiempo y con la máxima continuidad posible, y usted será conducido hacia ella. Decía el doctor Harry Emerson Forsyth: represéntese vívidamente como un fracasado y ello solo lo hará la victoria imposible. Represéntese vívidamente como un vencedor y ello solo contribuirá a conducirle a la victoria. El arte de vivir comienza con una representación mental mantenida en la imaginación,
concerniente a lo que usted quisiera hacer o quiere ser. Su autoimagen presente fue formada con los cuadros de su propia imaginación en lo que respecta al pasado y fue desarrollándose con ayuda de las interpretaciones y valorizaciones que hizo usted de los mismos, basado todo en ello en la experiencia. Ahora usted va a aplicar el mismo método que empleó previamente para construir la inadecuada con la que vivió hasta la actualidad. Siéntese aparte durante un lapso de 30 minutos diarios, en donde pueda permanecer a solas sin ser molestado. Descanse y póngase tan cómodamente como lo sea posible. Ahora cierre los ojos y ejercite su imaginación. Afirma muchos individuos que obtienen ligeros resultados si se imaginan ante una gran pantalla cinematográfica y se figuran que están viendo una película de sí mismos. Lo más importante consiste en hacer que estas películas resulten tan vívidas y detalladas como sea posible. El modo de lograr esto estriba en mantener fija la atención en los pequeños detalles, las vistas, los sonidos y los objetos que conciernen al ambiente que se ha imaginado. Uno de mis pacientes aplicó este ejercicio para superar el miedo que le producía a su dentista. Se sintió desgraciada hasta que comenzó a notar unos nuevos pequeños detalles en el cuadro que se había imaginado: el olor antiséptico en el consultorio, el contacto del cuero al sentarse en los sillones, el aspecto de las manicuradas uñas del dentista en el momento en que las manos de éste se aproximaban a la boca de ella, etc. Los detalles del ambiente imaginado son sumamente importantes en este ejercicio, debido a que al perseguir propósitos prácticos, usted está creándose también una experiencia práctica. Y si la imaginación es suficientemente vívida y detallada, su práctica imaginativa equivale a una experiencia real en tanto se relacione esta con su sistema nervioso. El siguiente objetivo importante que tiene que recordar consiste en que durante esos 30 minutos usted se ve a sí mismo comportándose y reaccionando apropiada y feliz idealmente. No importa cómo usted se comportara ayer, no necesitará probar si va a tener fe o si va a conducirse mañana de un modo ideal. El sistema nervioso se cuidará de ello a su debido tiempo. Si continúa practicando, véase actuando, sintiendo, siendo como usted quiere ser. No se diga entre sí: voy a portarme mañana de esta manera. Dígase precisamente: voy a figurarme ahora actuando de esta manera, hoy durante 30 minutos. Figúrese cómo se sentiría si fuera realmente la clase de persona que desea ser. Si ha sido vergonzoso y tímido, figúrese moviéndose entre la gente con sencillez y desenvoltura y sintiéndose bien a causa de ello. Si ha sido presa del temor o la ansiedad en ciertas circunstancias, véase conduciéndose con calma, deliberadamente, actuando con confianza y valor o sintiéndose liberal y lleno de fe en sí mismo a causa de la persona que se imagina ser. Este ejercicio contribuye a formarle nuevas memorias o recuerdos o almacenar datos en su cerebro medio y en su sistema nervioso central. Ello coadyuva a formar una nueva imagen del ser. Luego de practicar este ejercicio por algún tiempo, se sorprenderá hallarse actuando de manera distinta, más o menos espontánea y automática, sin siquiera intentarlo. Ello es como debiera ser. No necesita tener una idea o tratar de hacer un esfuerzo ahora con el objeto de sentir la infectividad de éste y de actuar en forma inadecuada. Sus inadecuadas maneras presentes de sentir y de hacer son automáticas y espontáneas a causa de los recuerdos reales o imaginados con que usted ha ido formándose su mecanismo automático. Hallará que éste opere precisamente con el mismo automatismo con respecto a los pensamientos y a las experiencias positivas como en lo que concierne a las negativas. Capítulo 4. Rechace las falsas creencias que le tienen sugestionado. Mi amigo el doctor Alfred Adler tuvo una experiencia cuando era niño que ilustra precisamente cómo puede influir sobre la conducta y la capacidad humanas una creencia firme y arraigada. Tuvo un mal principio con respecto al aprendizaje de la aritmética y su maestra llegó a convencerse de que el niño Adler era inepto para las matemáticas. La maestra avisó a los padres dándoles conocimiento de este hecho.
y les dijo que no esperasen mucho de su hijo respecto a esta disciplina. Estos también estaban convencidos de ello y Adler aceptó entonces pasivamente la apreciación que habían hecho acerca de él. Y en efecto, las notas que recibió en aritmética demostraron que estos cálculos habían sido correctos. Cierto día, sin embargo, experimentó como un súbito fogonazo de inspiración y pensó que él iba a mostrar cómo se debía plantear un problema que la maestra había puesto en la pizarra y el cual no eran capaces de solucionar ninguno de los alumnos. Entonces le pidió a la docente que dejase ir al encerrado. Esta y toda la clase riéronse estrepitosamente de la absurda pretensión del mal estudiante. No obstante, Adler se indignó, dirigióse al tablero y solucionó el mencionado problema asombrando a todos los presentes. Al hacer eso, confió en que podía comprender la aritmética. Sintióse entonces con nueva confianza con respecto a sus capacidades y prosiguió así hasta llegar a convertirse en uno de los mejores estudiantes. La experiencia del doctor Adler es sumamente parecida a la de uno de los pacientes que tuve años atrás, un hombre de negocios que quería sobresalir en el arte de la oratoria pública a causa de la que tenía un mensaje vital que impartir acerca del notable éxito que había logrado alcanzar en un campo sembrado de dificultades. Poseía buena voz y tenía que hablar respecto a un tópico importante, pero era incapaz de enfrentarse con extraños y decidió abandonar el mensaje. Lo que le hizo desistir de su propósito fue, sobre todo, la arraigada convicción que mantenía de que él no podría pronunciar una buena charla y que fracasaría al tratar de impresionar al auditorio a causa simplemente de que carecía de aspecto imponente. No parecería un buen ejecutivo. Dicha creencia la tenía enterrada tan dentro de sí, que ésta le parecía un impedimento terrible cada vez que se detenía con un grupo de gente y comenzaba a hablar. Llegó a la errónea conclusión de que si pudiera alcanzar la oportunidad de mejorar su apariencia, entonces podría obtener fácilmente la confianza en sí mismo que necesitaba. Una operación quirúrgica podría o no haberlo solucionado el problema. Mi propia experiencia me ha demostrado que la transformación física no garantiza siempre el cambio de la personalidad. La solución en el caso de este hombre fue hallada cuando llegó a convencerse de que su creencia negativa era un modo de prevención que le impedía tener que entregar la información vital de que era dueño. Logró reemplazar la creencia negativa por la positiva de que él poseía un mensaje de extraordinaria importancia y que solamente podría comunicarlo a los demás cuando se hubiera convencido que no importaba para ello el aspecto de su persona. A su debido tiempo llegó a ser uno de los oradores más solicitados del mundo de los negocios. La sola transformación que experimentará estribó, pues en el cambio de su falsa creencia y errónea autoimagen. Ahora bien, el punto que deseo señalar es el siguiente. Adler había sido sugestionado acerca de la falsa creencia respecto a sí mismo, no de un modo figurativo, sino literal y realmente hipnotizado. Recuerden lo que dijimos en el último capítulo, acerca de que el poder de la hipnosis estriba en la fuerza de la creencia. Permítanme repetirles aquí la explicación del Dr. Barbe con respecto a la fuerza de la hipnosis. Hallamos que los sujetos sometidos a estado hipnótico son capaces de hacer cosas sorprendentes, solo cuando se hayan convencidos de que las palabras del hipnotizador manifiesten conceptos veraces. Cuando el hipnotizador conduce al sujeto hasta el punto de que éste es convencido de que las palabras de aquel representan conceptos verdaderos, el sujeto se comporta de manera distinta porque piensa y siente de modo diferente. Lo esencial que se debe recordar es que no importa nada de modo en que adquirió la idea o procedencia de la misma. Puede ser que usted no se haya encontrado nunca con un hipnotizador profesional. Puede ser también que nunca haya sido formalmente hipnotizado, mas se ha aceptado una idea de usted mismo, de sus maestros, de sus padres, de un anuncio o mediante cualquier otra fuente, y ulteriormente se haya convencido de que la idea es verdadera. Esta ejercerá la misma fuerza sobre usted que las palabras del hipnotizador ejercen sobre el sujeto hipnotizado. Las investigaciones de los hombres de ciencias demuestran que la experiencia del Dr. Adler no era solo entre 1.000.000, sino prácticamente típica de todos los estudiantes que obtienen malas calificaciones. Hemos relatado en el primer capítulo la manera como Prescott y Lecky obtuvo mejoramiento casi milagrosos en los grados escolares, mostrando a los niños la forma en que debían transformar sus autoimágenes
Después de haber llevado a cabo millares de experimentos y luego de haber dedicado muchos años a la investigación, Lecky llegó a la conclusión de que las malas calificaciones en casi cada caso particular débense en algún grado a la autoconcepción y autodefinición de los propios estudiantes. Estos estudiantes han sido literalmente sugestionados con ideas tales como la de soy torpe, tengo una débil personalidad, soy poco apto para la aritmética, pronuncio y escribo mal por naturaleza, soy feo, no poseo el tipo de mente mecánica, etc. Forjándose estas autodefiniciones, el estudiante habrá de obtener malas notas con el objeto de mostrarse sincero con respecto a sí mismo. Inconscientemente, la obtención de malas calificaciones llega a convertirse en un artículo moral. Para el propio estudiante, desde su punto de vista, debe constituir un tremendo mal obtener buenas calificaciones, sobre todo si se define a sí mismo como una persona honesta. El caso del vendedor hipnotizado. En el libro Secrets of Successful Selling, John D. Murphy relata cómo Elmer Wheeler aplicó la teoría de Lecky para aumentar las ganancias de cierto vendedor. Elmer Wheeler había sido nombrado por cierta firma especialista en consultas de ventas. El gerente de ventas llamó su atención respecto a un caso notable. Cierto vendedor se las arreglaba para ganar nada más que $5,000 al año, independientemente del territorio que le asignaran a la comisión que les fuese abonada. Debido a que este viajante solía vender sumamente bien en su territorio pequeñísimo, se le confirmó uno más grande y mejor. Más al año siguiente, su comisión sumó la misma cantidad que había sumado cuando estuvo en el territorio anterior. Ello es $5,000. Transcurrió otro año y la compañía aumentó la cantidad de comisión a percibir a todos vendedores, mas dicho empleado otra vez obtuvo solamente los eternos $5,000. Asignósele entonces uno de los peores territorios de la compañía y de nuevo tornó a ganar los $5,000 usuales. Wheeler sostuvo una entrevista con este vendedor y llegó a descubrir que la dificultad no consistía en el territorio, sino en la evaluación que de sí mismo se había hecho el sujeto. Pensaba de sí mismo que era un hombre de $5,000 de ganancias al año y en tanto tuvo ese concepto de su persona no le importaban las condiciones que se les presentasen. Cuando se le asignó un territorio pobre, trabajó con vigor para poder ganarse los $5,000. Mas cuando se le envió a una buena región, encontró toda clase de excusas para orillar el trabajo una vez que tuvo los $5,000 a la vista. Una vez que hubo alcanzado la meta, se puso enfermo y fue incapaz de trabajar más durante ese año. Aunque los médicos no pudieron reconocerlos ninguna enfermedad, recobrando la salud de modo milagroso a los comienzos del siguiente año. Como una falsa creencia envejeció a un hombre de 20 años. En un libro anterior de Maxwell Maltz, Adventures in Staying Young, New York, Thomas Y. Crowell Co., presenté el detallado caso clínico de cómo Mr. Russell, de 20 años de edad, envejeció en una quincena a causa de una falsa creencia y llegó a recobrar su juventud casi tan rápidamente una vez hubo aceptado la verdad. Para decirlo brevemente, la historia es esta. Practiqué una operación cosmética en el lado inferior de Mr. Russell por unos honorarios sumamente modestos, con la condición de que él pudiera decirle a su novia que la operación le había costado los ahorros de toda su vida. Su novia no le objetaba que gastase el dinero en o con ella, e insistía en que le amaba, pero se le explicaba que no podía casarse nunca con él a causa de su labio inferior demasiado grande. No obstante, cuando el joven le dijo esto y le mostró con orgullo su nuevo labio inferior, la reacción de la muchacha fue precisamente la que le había esperado, mas no la que Mr. Russell se hubo propuesto. La novia se puso histéricamente enfadada y llamó loco al joven por haber gastado todo su dinero y le dijo, en términos contundentes, que jamás le había amado y que nunca le amaría, y que solamente había jugado con él por entretenimiento en tanto que tuvo dinero. No obstante, la muchacha fue mucho más allá de lo que yo ya sabía y había esperado. En su explosión de ira y llena de disgusto, le dijo que iba a aplicarle un maleficio de vudú. Lo mismo, Mr. Russell, que su novia había nacido en una isla de las Indias Occidentales, en donde el vudú era practicado por los ignorantes y los supersticiosos. La familia del joven procedía de bastante buena clase social,
El ambiente en que se educó era culto y él mismo estaba graduado en un college. Y aunque en la culminación de la ira, su amiga le aplicó el maleficio y él se sintió vagamente indispuesto. No pensó mucho acerca de ello. Sin embargo, recordó el hecho y asombróse de sus defectos cuando, transcurrido algún tiempo, sintió un extraño, pequeño y duro bulto dentro del labio operado. Un amigo, que conocía algo respecto a los maleficios del vudú, insistió en que entrevistara al joven a un tal Dr. Smith, quien inmediatamente le aseguró que aquella dureza que le había salido dentro de la boca era la horripilante chinche africana, la cual le iría comiendo poco a poco toda su vitalidad y fuerza. Mr. Russell comenzó a preocuparse de ello al observar los signos de la mengua de sus fuerzas. No tardó mucho en creer fervientemente en todas estas supercherías. Perdió el apetito y la capacidad del sueño. De todo dióme cuenta Mr. Russell cuando retornó a mi consultorio algunas semanas después de haberlo dado de alta. Mi enfermera no pudo reconocerle y ello no me asombró en absoluto. Al Mr. Russell, que había venido a visitarme por primera vez, era un individuo sumamente impresionante con un labio inferior ligeramente abultado, y eso constituía todo su defecto. Era un hombre alto, con hermoso cuerpo atlético, y su aspecto y manera manifestaban una alta dignidad interna y le hacían aparecer con una personalidad magnética. Los mismos poros de su piel parecían transpirar vitalidad animal. El Mr. Russell, que ahora estaba sentado frente a mi mesa de consultorio, había envejecido por lo menos 20 años. Sus manos se estremecían con el temblor de la vejez. Sus mejillas y ojos aparecían hundidos. Quizás hubiera perdido unas 30 libras. Los cambios operados en su apariencia eran los característicos del proceso que la ciencia médica, a falta de mejor nombre, llama envejecimiento. Luego de haberle examinado rápidamente la boca, aseguré a Mr. Russell que le podría extirpar la chicha africana. En menos de 30 minutos, en efecto, así lo hice. El bulto que le había causado todas las dificultades era un simple chirlo del tejido que procedía de la operación anterior. Se lo extirpé, lo mantuve en mi mano y mostréselo enseguida. Lo importante consistió en que pudo ver la verdad y en que la creyó. Exhaló un suspiro de alivio y parecióme que se hubiese operado un cambio inmediato tanto en su aspecto como en la expresión de sus palabras. Transcurridas algunas semanas, junto con una fotografía de él y de su nueva novia, recibí una hermosa carta del Mr. Russell. Regresó a su hogar y desposó a su novia de la infancia. El hombre del cuadro era el primer Mr. Russell, pero Mr. Russell ha vuelto a ser joven solamente en una quincena. Una falsa creencia le hubo envejecido en 20 años. La verdad no solo le liberó del miedo, sino que también le hubo restaurado la confianza en sí mismo y, lo que es más, operóse en su organismo la reversión del proceso de envejecimiento. Si mis lectores hubieran podido ver cómo yo le vi a Mr. Russell antes y después, nunca llegarían a sentir dudas acerca de la fuerza de la fe o con respecto a cómo la idea procedente de cualquier fuente y aceptada como verdadera puede actuar sobre nosotros tan poderosamente como la misma hipnosis. ¿Está todo el mundo hipnotizado? No sería exagerado afirmar que todo ser humano se haya sugestionado en una u otra forma, ya sea por ideas que aceptó de los otros sin presentarles resistencia crítica, o ya por ideas que se han repetido constantemente o le llegaron a convencer como verdaderas. Estas ideas negativas ejercen exactamente las mismas influencias sobre nuestras conductas con las que introduce el hipnotizador profesional en la mente del sujeto sometido a estado de hipnosis. ¿Presenció usted alguna vez una honesta sesión de hipnosis? Sí, así no ha sido. Permítame que le escriba unos pocos de los más simples fenómenos que produce la sugestión hipnótica. El hipnotizador le dice a un jugador de fútbol que tiene la mano pegada a la mesa y que no puede levantarla. No importa que el jugador de fútbol trate o no de levantar la mano, simplemente no puede hacerlo. Estira y forceja con la mano hasta que los músculos del brazo y del hombro se le ponen tensos como cuerdas. Mas la mano queda completamente pegada a la mesa.
Le dice a un campeón de levantamiento de pesas que no puede levantar un lápiz de la mesa del despacho, y aunque normalmente éste puede levantar sobre su cabeza un peso de 400 libras, ahora realmente no puede alzar el lápiz, cosa bastante extraña. A juzgar por los ejemplos mencionados, la hipnosis no resta fuerzas a los atletas. Potencialmente son tan fuertes como siempre, mas desde el momento en que no ejecutan el acto consciente, solo trabajan contra sí mismos. Por otra parte, tratan de alzar la mano o el lápiz mediante un esfuerzo voluntario y en realidad contraen sus propios músculos de levantamiento. Pero, por otro lado, la idea de que no puede hacerlo ocasiona que los músculos contrarios se mantengan apartados totalmente de su voluntad. La idea negativa hace que se derroten a sí mismos. No pueden expresar o poner en juego su verdadera fuerza media. En dinámetro se comprobó la fuerza de presión de un tercer atleta. Era esta de 100 libras. Con toda la fuerza y la tensión de los músculos no logró pasar la aguja de la raya que marcaba las citadas 100 libras. Luego fue hipnotizado y se le dijo: usted es sumamente fuerte. Está más fuerte que en ninguna otra ocasión en su vida. Tiene muchas más fuerzas. Usted va a sorprenderse de sus propias fuerzas. Enseguida tornó a comprobarse la fuerza de presión de sus manos. Esta vez logró fácilmente alcanzar la marca de 125 libras. Tornamos a decir cosa bastante extraña, que la hipnosis no añadió mucha potencia en su fuerza real. Lo que hizo la sugestión hipnótica fue superar la idea negativa que le había impedido anteriormente expresar la totalidad de su fuerza. Para decirle con otras palabras, el mencionado atleta en estado normal de vigilia se había impuesto una limitación de fuerza inmediata a la creencia negativa de que solo podía alcanzar las 100 libras de potencia de presión. El hipnotizador no hizo más que apartarle de su vista mental la piedra que le bloqueaba su verdadera expresión de fuerza, permitiéndole entonces la manifestación total de su potencia. La hipnosis le deshipnotizó, literalmente, de sus propias creencias autolimitadoras acerca de sí mismo. Como dijo el Dr. Barber, es fácil suponer que el mismo hipnotizador posea un poder mágico cuando se observan las cosas más que milagrosas que acontecen en el lapso de una sesión de hipnosis. El tartamudo habla con fácil fluencia. El tímido y el vergonzoso pierden su retraimiento, adoptan posturas arrogantes y profieren discursos estremecedores. Otro individuo, que no se destaca precisamente en el manejo de los números cuando se halla en estado consciente, multiplica 3 números dígitos en su cabeza. Todo lo que acaece parece producirse simplemente a causa de lo que el hipnotizador les dice que pueden hacer a los sujetos sometidos a estado hipnótico y a las instrucciones que les da para que prosigan la ejecución de cuanto éste les ordena llevar en efecto. Para los espectadores, la palabra de hipnotizador posee un poder mágico. Sin embargo, no es este el caso. La fuerza, la capacidad básica para hacer estas cosas pertenecieron todo el tiempo a los sujetos sometidos a estados hipnóticos, incluso antes de haberse encontrado con el hipnotizador. Los sujetos, no obstante, eran incapaces de aplicar esta fuerza a causa de que ellos mismos ignoraban que la poseían. La tenían como embotellada dentro de sí debido a sus propias creencias negativas, al no haberlas aplicado nunca. Habíanse autosugestionado con la creencia de que ellos no podrían hacerlas. Sería más exacto decir que el hipnotizador los había deshipnotizado, en vez de manifestar que los había sometido a estado hipnótico. Dentro de su persona, quien quiera que usted sea y no obstante el gran fracasado que usted crea que es, hállase la capacidad de la fuerza de hacer lo que usted necesita para ser feliz y alcanzar el éxito. Dentro de usted, ahora mismo, se halla el poder de hacer cosas con las que jamás soñó. Esta fuerza llegará a ser aprovechable para usted en el momento en que se decida a cambiar sus creencias, tan rápidamente como logre deshipnotizarse de las ideas de no puedo, no valgo para eso, no me lo merezco, y otros conceptos autolimitadores de su ser interno. Podrá alcanzar lo que desea para su satisfacción y éxito en la vida. Usted mismo puede curarse en su propio complejo de inferioridad. Por lo menos el 95% de las personas sienten en sus vidas, en algún grado,
las nieblas de los sentimientos de inferioridad, y para millones de individuos este mismo sentimiento de inferioridad constituye una serie barrera de alcanzar la felicidad y el éxito. En cierto sentido de la palabra, toda persona que existe sobre la superficie de la tierra es inferior a algunos individuos o a algún otro ser humano. Sé que yo no puedo levantar tanto peso como Paul Anderson, disparar un tiro de 16 libras tan lejos como Paddy O'Brien, o bailar tan bien como Arthur Murray. Sé esto, pero ello no me produce sentimientos de inferioridad ni tampoco opaca mi vida, simplemente porque no me comparo de modo desfavorable con ellos, ni tampoco siento que no valgo porque no pueda desenvolverme en ciertos menesteres con tanta habilidad como estas personas. También sé que en ciertos terrenos todo sujeto con que suelo encontrarme, desde el muchacho vendedor de periódicos al presidente de un banco, es superior a mí en ciertos aspectos. Pero tampoco esas mismas personas pueden reparar un rostro dañado o desempeñar otros trabajos con la misma perfección que yo los ejecuto. Y también estoy seguro de ello, de que esos individuos citados no se sienten inferiores a mí a causa de mis habilidades. Los sentimientos de inferioridad no se originan tanto en los hechos o en las experiencias, sino por nuestras conclusiones con respecto a los hechos y nuestras apreciaciones concernientes a las experiencias. Por ejemplo, de hecho soy un levantador de pesas inferior y un bailarín no menos malo. Ello no hace, sin embargo, que yo sea una persona inferior. La incapacidad de Arthur Murray y de Paul Anderson en cuanto respecta a la práctica de la cirugía lo hace cirujanos inferiores, más no personas inferiores. Todo depende, pues, de las normas de qué y por quién solemos medirnos y compararnos. No es el conocimiento de nuestra inferioridad real que, con respecto a las capacidades y habilidades inherentes a nosotros, los que nos produce el complejo de inferioridad e interfiere en nuestras vidas. Es el sentimiento de inferioridad en que hace esto. Este sentimiento de inferioridad se nos origina por una razón precisa. Nos juzgamos y comparamos no con nuestra norma o nuestro par, sino con la norma de cualquier otro individuo. Cuando hacemos esto, siempre y sin excepción nos ponemos en segunda fila, más a causa de que pensamos, creemos y presumimos que nos debiéramos medir con la norma de otra persona, nos sentimos inválidos y como individuos de segunda clase, concluyendo con que algo debe funcionar mal dentro de nosotros. La siguiente conclusión lógica a la que nos lleva el proceso racionalista consiste en que somos sujetos sin valor, que no merecemos el éxito y la felicidad, y que se halla fuera de lugar para nosotros el poder expresarnos con nuestras propias capacidades y talentos, cualquiera que sean estas, con conmiseración o sentimientos de culpabilidad acerca de las mismas. Todo ello procede de que no hemos permitido hipnotizarnos con la idea totalmente errónea de yo debería ser así y así, o debería ser como todos los demás. La falacia de la segunda idea puede ser reconocida a simple vista porque, en realidad, no existen normas fijas que sean comunes a todos los demás. Todos los demás constituyen una suma heterogénea de individualidades en la cual no existen dos sujetos parecidos. La persona que padece un sentido de inferioridad expresa invariablemente el error de que es víctima con sus tendencias a mostrarse como un ser superior. Sus sentimientos arrancan de la falsa premisa de que es inferior. Con base en esta falsa premisa se forma una estructura total de idea lógica, que consecuentemente forja el simulado sentimiento de superioridad. Si el individuo se siente mal porque es inferior, la cura consistiría en hacerse tan bueno como los demás, y el modo de llegar a sentirse efectivamente bien consistiría en hacerse superior. Esta inquieta lucha por la superioridad hace que el individuo tropiece con mayores dificultades aún, causándole por lo tanto mayores frustraciones y a veces acarreándoles una neurosis que no padecía antes. Se siente peor que en cualquier otro momento de su vida y cuanto con más ardor intenta mejorarse, se siente más miserablemente. La inferioridad y la superioridad son las partes reversibles de la misma moneda. La curación consiste en llegar a reconocer la falsedad total de la moneda en cuestión. La verdad acerca del individuo es esta: usted no es inferior, usted no es superior, usted es simplemente usted. Usted como responsabilidad no se encuentra en competencia con ninguna otra personalidad, debido a que no existe otra persona en la superficie de la tierra en su clase particular que sea absolutamente como usted. Usted es un individuo, usted es único, usted es como otra persona,
Usted no debe suponer que es igual a otra persona y ninguna otra persona debe suponer que es igual a usted. Dios no creó una persona estándar a ningún nivel, diciéndole, este es ella. Él hizo a cada ser humano como un individuo y único en su género, del mismo modo que hizo individual y único cada copo de nieve. Dios creó a gente baja y alta, a gentes grandes y pequeñas, delgados y gruesos, a negros, amarillos, cobrizos y blancos. Jamás indicó su preferencia por un tamaño, un semblante o un color determinado. Abraham Lincoln dijo una vez, Dios debe haber amado a la gente común, ya que creó tanta de ella. Estaba equivocado. No existe un hombre común ni uniforme y de modelo común. Hubiera estado más cerca de la verdad si hubiera dicho, Dios debe haber amado a las gentes diversas, ya que hizo tantas de ellas. Un complejo de inferioridad y la deterioración acompañante al comportamiento que origina puede ser hecho a la orden en el laboratorio psicológico. Todo lo que se necesita es establecer una norma o un promedio, luego convencer al sujeto que no compare. El psicólogo necesitaría averiguar cómo afectarían los sentimientos de la inferioridad a la capacidad de solucionar un problema. Le proporcionaría a sus estudiantes una serie de test de rutina. Más entonces anunciaría solemnemente que la persona promedio podía completar la prueba cerca de una quinta parte de tiempo del que lo debiera tomar realmente. Cuando en el transcurso de la prueba sonara una campana indicando que había terminado el tiempo del hombre promedio, algunos de los sujetos más brillantes se mostrarían muy turbados y resultarían incompetentes, teniéndose por estúpidos. What's on your mind? Science Digest, febrero 1952. Cese de compares con las personas comunes. Usted no es una de ellas y jamás logrará comprender el término de la comparación. Tampoco ninguna de ellas podrá compararse con usted. Una vez que vea esta simple verdad más que evidente, acéptala y cree en ella. Y entonces desaparecerán sus sentimientos de inferioridad. El Dr. Norton L. Williams, célebre psiquiatra, al dirigir una alocución a una convención médica, dijo recientemente que la ansiedad del hombre moderno y sus sentimientos de inseguridad tenían origen en la carencia de autofe, y que la seguridad interior podría solamente hallarse al encontrar dentro de sí la individualidad única y distinta, lo cual es afín la idea de haber sido creado a la imagen de Dios. También dijo que la autorrealización y la autoconfianza se obtienen mediante una simple creencia en la calidad de individualidad única que tenemos como seres humanos, un sentimiento de profunda y amplia previsión respecto a todos los seres y a todas las cosas, y un sentimiento de influencia constructiva de los otros a través de nuestra propia personalidad. ¿Cómo emplear el reposo y la tranquilidad para deshipnotizarse? El reposo físico desempeña un papel clave en el proceso de la deshipnotización. Solemos mantener creencias, ya sean buenas o malas, verdaderas o falsas, que se nos forman sin esfuerzo y sin sentido de la atención y sin haber ejercitado la fuerza de voluntad. Nuestros hábitos, buenos o malos, formáronse del mismo modo. Síguese de si ello debemos aplicar el mismo proceso para formarnos nuevas creencias o nuevos hábitos. Ello es, creamos circunstancias libres de tensiones. Se ha demostrado ampliamente que nuestra intención de aplicar el esfuerzo o la fuerza de la voluntad para transformar nuestras creencias o para curarnos de los malos hábitos ha tenido efectos contraproducentes con respecto a nosotros, más bien que benéficos. Emily Conway, el pequeño farmacéutico francés que asombró al mundo alrededor del año de 1920 con los resultados que obtuvo mediante el poder de la sugestión, insistía en que el esfuerzo era una de las más grandes causas que hacía fracasar a la mayoría de la gente cuando intentaban aplicar sus fuerzas internas. Las sugestiones mentales ideales deben ser obtenidas sin esfuerzo, si se quiere que sean realmente efectivas, decía. Otro famoso dicho de Cohen fue el de la ley del esfuerzo reversivo. Cuando la voluntad y la imaginación se encuentran en conflicto, la imaginación invariablemente obtiene la victoria. El difunto Dr. Knight Dunlap dedicó casi toda su vida al estudio de los hábitos y enseñó más procesos y ejecutó quizás más experimentos de esta clase que ningún otro psicólogo en todo el mundo.
Sus métodos obtuvieron éxito en la curación de hábitos, tales como el de morderse las uñas, chuparse el dedo, los tics faciales, etc., que habían fallado con el tratamiento por medio de otros medios. La mera médula de su sistema consistió en el descubrimiento de que el esfuerzo es uno de los mayores desanimadores cuando tratamos de conseguir la cesación de un mal hábito o la adquisición de uno bueno y nuevo. Al hacer un esfuerzo para refrenar el hábito, se suele, por el contrario, reforzar este. Tal fue uno de los descubrimientos. Sus experimentos comprobaron que el mejor medio existente para interrumpir un hábito estriba en forjarse una imagen mental del deseo y del resultado. Y en la práctica, que se dirige sin esfuerzo a alcanzar esa meta, Dunlap descubrió que la práctica positiva, refrenamiento del hábito, o la práctica negativa, ejecución del hábito, consciente y voluntariamente, tendría efecto benéfico si se le ayudase mediante el constante mantenimiento en la mente del objetivo resultado deseado. Si se aprende un hábito reaccional o si le llega a ser habitual una forma de reacción, dice, es necesario que el sujeto tenga una idea de la reacción que se propone adquirir o tenga una idea del ambiente en que la misma se produce. El factor más importante del aprendizaje, para decirle con brevedad, estriba en la idea del objetivo a que nos proponemos atacar, ya sea como modelo de comportamiento específico o como resultado de la conducta, junto con el deseo de atacar al mencionado fin. Knight Dulpan, Personal Adjustment, McGraw-Hill Book Company, New York. En muchos casos, la mera liberación del esfuerzo o la demasiada tensión consciente es por sí misma suficiente para erradicar el modelo de conducta negativa. El Dr. James S. Green, fundador del Hospital Nacional para los Desórdenes de la Locución de la ciudad de Nueva York, estableció la siguiente expresión: cuando puedan reposar y relajar los nervios, podrán hablar. El Dr. Matthew N. Chaplin ha señalado que con frecuencia el esfuerzo o la fuerza de voluntad aplicados para luchar contra las preocupaciones o para resistirlas es precisamente lo que perpetúa la preocupación o la pena. Matthew N. Chaplin, How to Control Worry, New York, Perma Books. El reposo físico, cuando se practica diariamente, suele acompañarse de descanso mental y de una actitud liberada de tensiones que nos capacita para controlar más conscientemente nuestro mecanismo automático. El reposo físico también, y por lo mismo, ejerce poderosa influencia en la deshipnotización de las actitudes negativas y de las reacciones estándar. ¿Cómo aplicar las representaciones mentales para obtener un mejor reposo? Ejercicio práctico. Debe ser practicado en 30 minutos diarios o más tiempo. Siéntese cómodamente en un sillón o extiéndase de espaldas. Deje funcionar conscientemente y en tanto le sea posible sin hacer demasiados esfuerzos sobre ellos. Los diversos grupos musculares. Centre la atención, también conscientemente, a las diversas partes de su cuerpo y procure relajar las tensiones de las mismas. Hallará que hasta cierto grado podrá siempre voluntariamente liberarse de la tensión experimentada. Puede cesar de preocuparse y dejar el cerebro en reposo. Podrá disminuir un tanto la tensión de sus mandíbulas. Podrá lograr, asimismo, que sus manos, brazos, hombros y piernas permanezcan en un estado de reposo mayor que el normal. Dedique unos 5 minutos a todo ello y luego cese de supeditarse al control consciente. De aquí en adelante conseguirá un reposo cada vez mayor mediante la aplicación de su mecanismo creador para que éste le proporcione automáticamente el estado de descanso. En pocas palabras, va a aplicar diversas representaciones objetivos mantenidas en su imaginación y va a dejar a su mecanismo automático que alcance para usted estos objetivos o metas. Cuadro mental número 1. Véase con los ojos mentales extendidos sobre la cama. Fórjese una representación mental de sus piernas como si éstas fuesen de concreto. Véase extendido en el lecho con 2 pesadísimas piernas de concreto. Ve estas pesadísimas piernas de concreto hundiéndose en el colchón a causa de su enorme gravidez. Ahora represéntese las manos y brazos como si estuvieran hechos de concreto. También son sumamente pesados unos y otras a sí mismos. Se hunden en la cama a causa de la tremenda presión que ejercen sobre esta. Con los ojos de la mente, trate de representarse a un amigo que entra en su habitación e intenta alzarle sus grávidas piernas de concreto. Le coge a usted de los pies y trata de levantárselo. Resultan demasiado pesadas para sus fuerzas. No puede hacerlo.
Repite inmediatamente después este mismo ejercicio con los brazos, el cuello, etc. Cuadro mental número 2. Su cuerpo es un gran muñeco de teatro de polichinelas. Tiene atadas las manos a las muñecas. El antebrazo está atado negligentemente a la parte superior de su antebrazo. Pies, rodillas y muslos hállase también atados con cuerdas sumamente flojas. Del cuello le pende un débil cordón. Las cuerdas que le sujetan las mandíbulas y los labios se han aflojado tanto que aquellas le caen libremente sobre el pecho. Las diversas cuerdas que atan las distintas partes de su cuerpo se han debilitado y aflojado a tal extremo que todo su cuerpo se extiende ahora blando y suelto a través del lecho. Cuadro mental número 3. Su cuerpo se halla compuesto de una serie de globos inflados. Hay en sus pies válvulas abiertas y el aire comienzan a escaparse a través de las piernas. Sus piernas comienzan a vaciarse y continúan hasta quedar convertidas en dos desinflados tubos de goma que se extienden vacíos sobre la cama. Enseguida, ábrese una válvula en el pecho y en tanto el aire comienza a escapar. Su tronco completo inicia el desfallecimiento, quedando en este estado sobre la cama. Continúa el mismo ejercicio con los brazos, la cabeza y el cuello. Cuadro mental número 4. Mucha gente hallará mediante este procedimiento el mayor reposo posible y el mejor medio para liberarse de toda clase de tensiones. Retrotraiga a la memoria alguna escena descansada y placentera de su pasado. Siempre hay un momento en la vida de cualquier individuo cuando éste se sintió liberado de tensiones, descansado y en paz con todo el mundo. Atraiga y recoja, pues de su pasado, su propio cuadro de reposo y trate de evocar con todos los detalles, las imágenes que hayan logrado atraer con su memoria. Pudiera ser esta escena plácida en el lago de una montaña al que usted iba de pesca, si es así. Cuide poner atención especial en las pequeñas cosas incidentales que solía acontecer en el ambiente. Recuerde las pacíficas ondas del agua. ¿Qué sonidos murmuraban? ¿Oye usted el lento rozar de las hojas de los árboles? Puede ser que usted evoque aquel momento de maravilloso y dulce reposo cuando se hallaba sentado ante una hoguera y dormitaba como sumido en blanco y exquisito arrobo. ¿Chisporroteaban sus leños? ¿Qué otras imágenes y sonidos habían presentes? Puede ser que prefiera recordarle tumbado y reposando suavemente sobre la playa. ¿Qué sentía cuando rozaba su cuerpo con la arena? ¿Podía usted sentir el cálido reposo con lo que obsequiaba el sol, como casi un objeto físico? Cuando le tocaba el cuerpo, ¿soplaba acaso la brisa? ¿Sentía las caricias del blanco zafiro? ¿Veía volar las gaviotas sobre la playa? ¿Cuántos más detalles incidentales puede usted rememorar y representarse mentalmente? Mayor éxito habrá de conseguir en lo que respecta al estado de reposo necesario para facilitarse la ejecución de ulteriores ejercicios. La práctica diaria le hará cada vez más claros estos cuadros mentales o rememoraciones. El efecto de aprendizaje se le irá haciendo también acumulativo. La práctica consuetudinaria la reforzará asimismo. Los lazos existentes entre la imagen mental y la sensación física conseguirá poco a poco un estado de reposos más eficientes, y ello habrá de recordarlo en la práctica de las futuras sesiones. Y esto ha sido todo por hoy, mis amados hermanos, en Secretos de Manantial del Cielo para cada uno de vosotros. Seguimos compartiendo más.